escucho la cuestión. Oh, escucho la cuestión. Recibimos a través de Zoom tanto al economista Henry Ebrard como al economista Apolinar Veloso. Y vamos a tratar el tema que está preocupando a todos los dominicanos en este momento, y yo creo que al mundo, y es el precio de los combustibles. Bienvenidos, caballeros. Gracias por la invitación. Te aprovecho para saludar Luis, a un viejo amigo, no por viejo, sino por amigo, Apolinar Veloso. Gracias, Henry. Igualmente para ti, gusto en saludarte. Bueno, el presidente Abinader reaccionó a las críticas este fin de semana que le estaba haciendo muchísima gente por los precios de los combustibles, diciendo que si él hubiera tenido un Petrocaribe como tenía el gobierno anterior, esto no estuviera pasando, pero la realidad es que él está enfrentando los precios internacionales del petróleo. Vamos a comenzar por ahí. Todo el mundo sabe la situación del petróleo internacionalmente. Vamos a comenzar por esa comparación que hace Abinader para defenderse de las críticas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pudiera el gobierno dominicano manejarse mejor o es cierto que por no tener un Petrocaribe como tenían los anteriores no puede hacer mucho con estos precios? Mira, Patricia, por primera vez yo tengo por primera vez que disentir de lo afirmado por el presidente. Realmente, mira, si bien Petrocaribe fue una ayuda importante para la economía dominicana, sin embargo, Petrocaribe no tenía nada que ver con precio barato o precio alto. Lo que sí tenía que ver es que cuando los precios, como en la actualidad, estaban muy elevados, el precio que había que pagar se posponía y se iba acumulando la deuda. O sea, no es que Petrocaribe te daba precio más barato, pero sí te daba una extraordinaria forma de financiar tu factura petrolera a una tasa de interés imposible de mejorar, porque si no mal recuerdo, yo creo que se pagaba el 1% al año. O sea que pudiéramos tener hoy en día Petrocaribe, eso significaría que el pago adicional que hay que hacer este año se proyecta probablemente de manera de precios que la República Dominicana tendría que pagar 1.500 millones de dólares adicionales a lo que se pagó este año, un poco más de 4.000 millones de dólares, pero que con Petrocaribe prácticamente esto se terminaría acumulando en una deuda como fue antes. O sea que lamentablemente Petrocaribe no significaría bajar precio, porque Venezuela con Petrocaribe la ayuda que te hacía era un financiamiento, pero si el precio del petróleo llegaba a $150, te lo facturaban a 150, te lo cobraban a 150, hoy tú pagabas 40, pero los 110 tú tenías que pagarlo a 20 años. Por eso ahí yo me permito disentir de lo que ha dicho el presidente. Apolinar, ¿tú qué piensas sobre estas declaraciones del presidente? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Henry. Yo pienso que la fórmula y su administración tienen un problema, no solamente en la administración de los pasados gobiernos, sino también de este. Y con un elemento peor, porque hay una serie de variables que son incógnitas en el manejo de esa fórmula de paridad. De tal manera que uno no sabe efectivamente cuáles son esas que tienen el mayor efecto sobre los precios finales de venta de los combustibles. Además, y comenzando, por ejemplo, por el precio del petróleo. O sea, nosotros no compramos petróleo, nosotros compramos derivados. Y esos derivados, por ejemplo, en algunos casos, no salen del puerto de donde se dice que salen, el West Intermediate que supuestamente viene aquí, no sale de los puertos tan lejanos, sino viene de puertos más cercanos, y hay días de diferencias de navegación.
Aquí, por ejemplo, no se ha hecho una inversión para extender la capacidad de almacenamiento de petróleo que le permita al país utilizar compras a futuro y tener de alguna manera precios asegurados. De la misma forma, no se ha hecho ningún tipo de política para tratar de evitar que los precios del petróleo no golpeen a través de que, a través de hacer hedging, es decir, de hacer contratos de compra de largo plazo que permitan tener precios más estables. ¿Por qué? Porque nosotros almacenamos por una semana, no por 3 meses. Y eso efectivamente tiene que ver todos los cambios que se producen en variables que inciden en la determinación del precio. Esas variables, en la medida en que van teniendo variaciones, se manifiestan en ese precio del petróleo. Entonces, el gobierno, si bien es cierto, tiene el problema que tienen todos los países importadores de petróleo, de que cada vez que sube aquí hay que hacer ajustes, no menos cierto es que los ajustes no se han hecho para evitar que, digamos, los efectos del aumento de los precios del petróleo sean transferidos totalmente a costos y al precio final de los combustibles. A ver, el presidente y el gobierno han dicho que si ellos no hubieran subsidiado con 500 millones de dólares el precio de los combustibles durante esta semana, pues el aumento hubiera sido todavía mucho mayor. Y algo a lo que él se refirió hace muy poquito, hace alrededor de 2 o 3 semanas en una entrevista que le hicieron en el programa Hoy Mismo, era que él decía que si los precios de los combustibles, del petróleo en el mercado internacional seguían subiendo, iba a haber que revisar el subsidio. ¿Qué implicaría esto para República Dominicana? ¿Es posible desmontar ese subsidio en las condiciones actuales en nuestro país? El problema es que los precios de, por ejemplo, de los combustibles se manejan con subsidio. Yo pensaba que este era un gobierno que estaba más inclinado a tener soluciones de mercado y no soluciones de subsidios, porque eso lo que implica que de alguna manera lo que tú te economizas por un lado lo pagas por impuestos por otro lado, porque un precio subsidiado significa que el gobierno los impuestos a la gente que consume. Esa no es la solución. La solución es, por ejemplo, tener la posibilidad de que la refinería, en lugar de tener capacidad de almacenamiento de una semana, tenga capacidad de almacenamiento de 3 meses. Y durante esos 3 meses que oscilan durante el corto plazo no van a tener incidencia. Esa es una medida que puede en el mediano, en el corto plazo, solucionar los efectos inmediatos que tiene el aumento de los precios del petróleo. ¿Cuál otra, por ejemplo? Tener una boya que pueda entrar al mar para que buques de mayor calado entren a la refinería, pero eso no lo tenemos. Esa solución de corto plazo de estar dando subsidios debe acabarse, porque al final de cuentas, eso lo que hace es sencillamente tener un efecto sobre los bolsillos de las familias, porque el gobierno va a sacar los impuestos de las familias también. Entonces ahí claro. no hay que yo te estoy dando, no me estás dando nada, gobierno. El gobierno lo que está haciendo es sencillamente utilizando eso del subsidio para, digamos, calmar a la población y decir, señores, no vamos a dejar el subsidio. No, ahí para añadir en lo de Apolinar, el tema, mira, no necesariamente un subsidio sea malo, yo creo que tiene que cumplir, al igual que incentivos fiscales, una serie de características. Primero, que esté muy bien focalizado, que no esté generalizado, que esté condicionado, que esté limitado en el tiempo y muy bien administrado. Ahí la situación es la siguiente. Cuando se da un subsidio como el actual, que es un subsidio, vamos a decir, bastante generalizado, porque lo están recibiendo, y vamos a ver, de una u otra manera todos los combustibles, y si lo están recibiendo todo el mundo, y depende de sus condiciones económicas. El tema de los combustibles, especialmente en el caso de las gasolinas y del gasol óptimo, ¿quiénes son los hogares que más compran combustibles? No son precisamente los hogares más pobres. Entonces, cuando tú vas generalizando un subsidio, si bien algunos hogares pobres están recibiendo, como tú estás generalizando, tú estás llevando subsidio
a gente que por su capacidad de ingreso deberían de estar pagando el combustible por lo que cuesta. De modo que lo ideal sería de poder en la medida en la cual, pues mira, esperamos que esta situación no dure toda la vida, pero sí va a durar gran parte de este año, habría de focalizar el subsidio, y para mí las dos prioridades deberían ser el GLP para la estufa de los hogares los quintiles 1 y 2, el 40% de los hogares más pobres, eso hay que protegerlo, esto no es tan costoso, de hecho, y del otro lado, un poquito más costoso es el GLP para el transporte, de modo que logremos que el transporte, el precio de los pasajes no suba, y finalmente tener algún mecanismo para el caso del gasoil regular, que hoy en día es el mayor problema, es mayor que el GLP. Hoy en día, en el gasoil regular hay una diferencia de 31 pesos entre el precio al cual se está vendiendo esta semana y el precio al cual se debería de vender cumpliendo con la fórmula. Y Sí. este gasoil regular es esencial para poder mantener niveles de producción a costo bajo en la agricultura, por lo que yo creo que ahí deberíamos estar focalizando el subsidio en esas tres zonas: estufa, transporte público y la producción agrícola. Pero parecía que este gobierno sabía cómo hacer esas cosas. Y a casi 2 años, eso es lo que le está criticando la gente. Parecía que sabía porque criticaba constantemente los precios. Y entonces el presidente nombra en Industria y Comercio justo a la persona que se paraba frente a una cámara con una pizarrita a explicar por qué era injusta el precio, las tarifas. ¿Son injustas hoy en día? Aparte de lo que ustedes dicen que se puede hacer para mejorar este precio, ya Apolinar ha hablado de almacenamiento, una mejor previsión, pero bueno, ¿hay algo más que dirían ustedes, Apolinar Veloz, vamos a comenzar con usted, que tenga de injusto esta tarifa que se pudiera ajustar también? Mira, déjame comenzar por una observación a lo que plantea Henry sobre la focalización del subsidio. El subsidio, si ustedes se recuerdan, en el tiempo de Balaguer se focalizó para las amas de casa, pero después los automóviles comenzaron a usar el gas, sí. El gas. Y sencillamente no hubo ningún tipo de ajuste de la tarifa de transporte. Sencillamente hoy hubo una ganancia extraordinaria de los choferes públicos. De tal manera que en lugar de tener eso, yo lo que pienso es que el salario real de la gente debe actualizarse al nivel de productividad de la gente. Uh-huh. Y entonces que la gente pague con un buen salario. Uh-huh. Yo pienso que son una economía de mercado porque se solucione como economía de mercado. Entonces, lo que plantea perdón. Henry. Ay, Dios mío. No, Henry, Patricia. No, Patricia. Uh-huh. Sí. Lo que plantea Patricia de que si hay algo que debe ser revisado en la ley, por supuesto que sí debe ser revisado. Y el propio presidente lo prometió durante la campaña, que lo iba a revisar. Pero sin embargo, el hecho de que comiencen a verse cuáles son las transferencias que se están haciendo a otros sectores que están medrando en la aplicación de esa ley, evidentemente que lo hace políticamente difícil. Entonces, este es un gobierno que en lugar de tener representantes del sector gobierno, como asesorando al gobierno, como ministro del gobierno, ahora tiene el propio sector privado haciendo políticas públicas en el gobierno. De tal manera que las políticas públicas no pueden ser para mejorar la calidad de vida de la gente, sino la calidad de los negocios del sector privado que están enquistados en el gobierno. Y por esa razón es que el gobierno tiene impedimentos que son serios. Y uno de esos impedimentos es justamente la revisión de la ley 118.
112.00. A ver, Apolinar y Henry, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre esa comparación que ha hecho el ministro Lisandro Macarrulla de cómo están los precios de los combustibles en otros países en comparación con la República Dominicana, porque eso también ha generado una serie de reacciones. Ya volvemos. Yo escucho la cuestión. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo. Yo escucho la cuestión.